Por supuesto, con la rosca electoral, y en este caso estamos con candidatos a consejeros escolares del Frente Fuerza Patria, con Manuela Casal y Franco Suárez. Le preguntábamos a Manuela por el apellido, ¿no? La hija mayor de Dardo. Apellido ilustre. Queridísimo. Así es, hija del queridísimo Dardo. No, ya en este momento no sos hija de Dardo, sos candidata a consejera escolar por Fuerza Patria. Bienvenidos, gracias por venir. Bueno, Gracias muchas por gracias. tomarse este tiempito para venir acá. Y bueno, en principio, ¿cómo va la campaña? ¿Cómo viene eso? La campaña viene con mucho trabajo, mucha intensidad. Es una campaña muy corta. Y nos dedicamos todos estos días a salir, recorrer los barrios, a hacer encuentros con docentes, con trabajadores, con diferentes sectores de nuestra sociedad, acercándole nuestras propuestas. Creemos que nuestra lista es la única capaz de ponerle un freno a la política antitandil de Tandil. Antitandil de Milei, perdón, Sí. de Milei, del gobierno de Javier Milei. Esta política que es antieducación pública, antitrabajadores, antijubilados, antiuniversidad, y creo que somos la única lista capaz de poner un límite a tanta crueldad. Hubo una actividad el lunes donde se juntaron a charlar sobre educación desde Fuerza Patria. Sí, realizamos un encuentro de educación, salió muy lindo, hubo una gran convocatoria, lo hicimos acá en el Centro Cultural Universitario, y la idea era juntarse y debatir a todos quienes quisieran sumarse y que están interesados en defender la educación pública. Esa educación pública que hizo grande a nuestro país y que hoy está bajo el ataque de Javier Milei, y surgieron ideas muy interesantes vinculadas a cómo afrontamos desde el distrito la educación. Ajá. Nosotros vemos una gran fragmentación en todo lo que tiene que ver en las políticas educativas del municipio. Vemos también que esta es una gestión que ya está desgastada, deslucida, en su ocaso, podríamos decir. Y pensamos que es necesaria una nueva propuesta, un plan integral de educación, que la educación no esté fragmentada, por un lado las propuestas municipales, por otro lado el esfuerzo que hace la provincia con las escuelas en el sistema educativo, sino un plan que apunte a una verdadera coordinación en el marco de una corresponsabilidad. En esto que decía Perón, los únicos privilegiados son los niños, y en ese sentido tenemos que caminar. Una gestión articulada, que articule los diferentes niveles de gobierno para la educación pública, y diferentes organismos, organizaciones sociales que también están pensando en la educación pública. Esto nos ¿Y eso convoca. se puede hacer desde un consejo escolar? ¿Esta coordinación, esta articulación? Estamos pensando en propuestas. Algunas están vinculadas al Consejo Escolar, otras están vinculadas al Consejo Deliberante, y otras son objetivos, porque nosotros tenemos un objetivo para el 2027, que Rogelio sea intendente de la ciudad. Entonces, no fragmentamos tampoco las propuestas esto consejo. Por supuesto, hay algunas específicas para cada nivel de gobierno, para cada organismo, ¿sí? Pero estamos pensando en la educación en un sentido amplio. En ese sentido lo pensamos. Y bueno, a esa tarea nos damos. Y sí, realmente el encuentro fue muy rico, muy valioso. Estamos muy agradecidos, muy contentos. Franco, ¿por qué es necesario hoy que el Consejo Escolar cuente con una mayoría o con un gran número de integrantes de Fuerza Patria? Creo que, como decía Manuela muy bien y de manera muy clara, yo creo que hay un desafío en la integralidad, ¿no? Una política municipal, ¿no? Es cierto que nuestro país tiene determinadas funciones delegadas, descentralizadas, ¿no? Un gobierno nacional, un gobierno provincial, un gobierno municipal, y en esa integralidad, por fuera de la descentralización y la delegación, creemos que desde el municipio en general hay que hacerse cargo de esta integralidad que planteaba Manuela. Y en ese marco la educación es importantísima. Si uno ve, entre un tercio y la mitad de la población tandilense mínimamente tiene relación directa con la educación obligatoria. Sí. Más directa, menos indirecta, ¿no? Ser una familia que lleva a sus hijos a la escuela o al mismo estudiante. Y en ese marco, la educación para nosotros, o al menos como la entendemos, creemos que somos privilegiados los tandilenses y las tandilenses. Piensen que desde las educaciones o de las instituciones educativas de primera infancia hasta la universidad o el ciclo superior o institutos tenemos todas las modalidades y niveles, ¿no?
Me parece que en ese marco de un plan de educación para nuestro municipio, el Consejo Escolar cobra relevancia. De alguna manera, digo, la discusión de uno cuando ve o cuando lleva a sus hijos a sus hijas a la escuela, a instituciones, ¿qué es lo primero que ve? El mantenimiento, Sí, sí. ¿no? El equipo. Pero además de todo eso que quizá uno ve cuando deja el pibe o la piba a la escuela, hay un montón de cosas, ¿no? Las condiciones de los docentes, situaciones que incluso hoy, como decía bien Manu, el anti-Tandil de Milei, el corrimiento del Estado, digamos, hace que la cuestión de lo público se complique, digo, y directa e indirectamente Milei también en ese ataque con las políticas económicas que no son específicamente a veces educación, digo, más allá de que tomó la eliminación del FONIT, digo, en términos salariales, el plan de infraestructura, el financiamiento en educaciones técnicas, que todo cortó directamente a la educación. Hay otro golpe indirecto que lo vemos, y Manu y nuestros compañeros y compañeras del Consejo Escolar lo pueden decir bien, digo, que afecta directamente, que es la situación económica de las familias hoy en día. Sí. Afecta el conflicto, la situación económica. Me parece que una mayoría de Fuerza Patria, que siempre con consenso nuestros consejeros, nuestras consejeras, y Manu además ha trabajado hasta el día de hoy incansablemente, buscan hacen lo imposible para encontrar consensos con los demás bloques para solucionar los problemas. Porque primero están la familia de Tandil y primero está la educación de Tandil. Y por eso creemos que nuestra fuerza necesita una mayoría para aportar a seguir construyendo esos consensos para la educación de Tandil poder mejorarla. Ujú. ¿Ustedes son docentes? Exactamente. Sí. Sí, Los dos. Bueno. yo soy maestra de grado, soy maestra de dibujo también. Ajá. Ejerzo la docencia desde hace ya casi 20 años. Y en estos últimos años me sumé al trabajo, al equipo de trabajo de la Jefatura Distrital de Educación. No soy la jefa distrital, la jefa distrital es Daniela Ordán-Pilleta. Sí. Sí. En la gestión de Florencia me convocó y bueno, esa es mi tarea en los últimos años. Es un lugar que permite ver la realidad educativa desde otro lugar, ver la diversidad del distrito, como decía Franco. Y lo que yo valoro y quisiera destacar es el potencial de las comunidades educativas, esas comunidades educativas en las que debemos confiar. Son las comunidades educativas, son las escuelas, los equipos directivos, los equipos docentes, los que están haciéndole frente a esta política de exclusión social, destrucción económica y crueldad del gobierno nacional, porque eso, como decía Franco, repercute en las escuelas. Sí. Y hoy las escuelas realmente son refugios, son cobijo, dan de comer, dan un abrazo, contienen situaciones de violencia muy delicadas y todas abordadas con una gran seriedad. Por supuesto que la escuela transita sus contradicciones, sus tensiones, pero nosotros ponemos en valor el trabajo de las comunidades educativas y en esas comunidades educativas debemos confiar y desde el Consejo Escolar, volviendo a Marcos, vos preguntabas la tarea del Consejo, nosotros nos sumamos o nos vamos a sumar, si el pueblo tandilense nos acompaña con su voto, a una gestión del bloque de consejeros, de Diana, de Juan, bueno, Walter y Fernanda no renuevan, pero destacamos su gran trabajo. Una gestión que acompaña, que construye presencia, cercanía, territorialidad, que está dispuesta, que atiende el teléfono, que intenta dar respuesta y, como decía Franco, articulando y negociando con otros bloques que están presentes en el Consejo Escolar, garantizar las políticas de cuidado que son necesarias a veces antes para que se garantice el hecho educativo. Digo, que la escuela tenga la temperatura adecuada, claro, que los chicos estén bien alimentados, que reciban comida de buena calidad, que la escuela sea un lugar seguro, que se arreglen. A veces hay pequeños trabajos, pequeños arreglos que parecen pequeños, pero para la comunidad es muy importante, como arreglar un vidrio, un techo, limpiar una canaleta, arreglar una vereda. Sí, porque es cosa de todos los días para los chicos y para las chicas. No pueden asistir a clase con frío o mojándose en un lugar húmedo, en un lugar peligroso. Seguramente. Hace un tiempito la presidenta del Consejo Escolar dijo que si se ponían estrictos la mitad de las escuelas de Tandil tendrían que estar cerradas. Sonó a muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en la escuela? Salió Diana a responderle, a decir, bueno, ¿cuáles son esos problemas? ¿Y cuáles son esos problemas? Claro. Yo creo que en épocas de buenas partidas, como fueron durante la gestión anterior, nacional, que había un fuerte acompañamiento a la provincia de Buenos Aires,
exigen mucho trabajo, porque ese dinero, esos recursos hay que planificarlos, ejecutarlos, exigen mucho trabajo. Sí. Pero en épocas donde tal vez la situación ya no es tan óptima, ¿por qué? Porque sabemos que hay un desfinanciamiento de parte del gobierno nacional, no solo directamente en los fondos que recibe la provincia, sino también hasta en el salario docente. Los docentes cobramos alrededor de 100.000 pesos menos por la quita del FONID y la conectividad, por ejemplo. Sí. Bueno, esas épocas exigen más trabajo y no declaraciones irresponsables. A veces pareciera que, lo voy a decir así, pero hay sectores de la derecha que son como turistas de la realidad educativa. Entonces pasan por arriba y dicen, esto está en crisis, la educación está en crisis, esto está mal. Pero cuando les llega el momento de, por ejemplo, cumplir las leyes tan importantes que se han alcanzado en materia de educación, no las cumplen y se corren. O sea, no derogan las leyes, pero no las cumplen. Por ejemplo, no se cumple la ley de financiamiento de la educación técnica, no se cumple la ley de financiamiento de las universidades. Entonces, el peronismo asume eso. Nosotros siempre asumimos eso como una gran responsabilidad. De hecho, Néstor y Cristina pueden dar cuenta de la gran inversión y del gran trabajo en la materialidad en términos educativos que fueron los 12 años de gobierno kirchnerista. Sí, con un aumento en el presupuesto destinado a la educación fuerte. El 6% del PBI destinado a la educación, la ley de fortalecimiento de la educación técnica, millones de libros entregados, la asignación universal por hijo que permitió que se pudiera ampliar la obligatoriedad de la escolaridad en el nivel secundario y sala de 4, y sin la AUH no se hubiera podido hacer, el conectar igualdad, 19 universidades públicas creadas, que logró que haya al menos una universidad en cada provincia. Sí. ¿Qué más federal que eso? El INFOD, que era el Instituto Nacional de Formación Docente, hoy desfinanciado. Digo, el peronismo da cuenta de que se preocupa por la educación pública. Y con esa autoridad, también quiero decir, hace unos meses participamos en el Congreso Nacional Educativo convocado por Cristina Kirchner, y Cristina nos invita a pensar la educación pública, nos invita a pensar en una nueva estatalidad. Frente al planteo de destrucción del Estado, asumamos los problemas que tenemos, no escondemos la cabeza y planteamos una nueva estatalidad. Sabemos que hay malestar con la educación pública, sabemos que hay malestar de las familias que quieren más días de clase, que los chicos aprendan más, sabemos que los docentes muchas veces dicen, bueno, las familias no ponen límites, los chicos están todo el día con el celular, los chicos muchas veces dicen, ¿para qué voy a la escuela? La escuela, como en este gran valor argentino que fue en la movilidad social ascendente, acceder a un buen trabajo, bueno. Frente a eso, dialoguemos con la sociedad, intentemos resolver problemas, hagámonos cargo, discutamos. Otra vez Cristina tira del mantel y dice, bueno, en esto nos ponemos a pensar, en una nueva estatalidad. En escuelas comunidad, nos plantea ella, pensar en escuelas comunidad, una escuela que se abra a la comunidad, una escuela que articule, esto también lo estamos pensando en términos acá distritales, municipales. ¿Cómo articulamos los diferentes, por ejemplo, con diferentes áreas de la municipalidad para lograr la mejora? ¿Cómo articulamos o sumamos a lo que ya se viene haciendo, porque es mucha la tarea, con la universidad pública? Poner en valor, por ejemplo, las salidas educativas. Bueno, la salida educativa en sí es muy rica, la visita al cine, la visita a un museo, la visita a un club, a un lugar deportivo. En ese sentido, ¿con qué nos encontramos en el distrito? Con que muchas veces las escuelas o las escuelas más alejadas, las escuelas rurales, no cuentan con transporte para poder realizar estas salidas educativas. Bueno, tenemos una propuesta de que desde el municipio se compren más unidades de transporte, se optimicen las que ya están para realizar una verdadera planificación que pueda atender esta necesidad. Solo por dar un ejemplo. ¿Sí? Uno piensa también en la educación y no puede desatarlo de lo económico, ¿no? Digo, hoy el docente, lo hemos hablado en alguna oportunidad, de una charla muy interesante que tuvimos con Estela Sinopoli, ¿no? Que nos contaba la realidad hoy del docente en la escuela, yendo a la escuela y teniendo que atender un montón de cuestiones que si no están resueltas es imposible que el chico se siente y aprenda o poder enseñar, ¿no? Digo, lo económico está directamente relacionado. Sí, así es.
Sí, totalmente. Yo, una aclaración con respecto a lo que plantea, lo que decía Manu. Manu decía que tenía 20 años de antigüedad, ¿no? De trabajo, de experiencia y desarrollo en una Tandil que en esos 20 años cambió mucho, ¿no? En Argentina, un mundo que cambió mucho. Sí. Yo tengo 6 años de experiencia docente y cuando uno a veces ve el trabajo docente o quienes son nuestros maestros, nuestras maestras, digo, los docentes que están por jubilarse, que de alguna manera nos enseñan desde su experiencia. Formaron. Y los que están ingresando hoy, una de las cuestiones que vemos es cuando la cuestión económica está complicada, como hoy lo está complicada, ¿qué hace el docente o qué hace la docente? Necesita agarrar más trabajo. Más horas. ¿No? Y Sí. agarrar más horas significa un desgaste mental. Terrible. Sí, el pluriempleo. Sí. Terrible. Y además eso, que le pasa también a las familias que no son docentes, Claro. es menos tiempo a la familia. Y menos tiempo a la familia, digo, son chicos de alguna manera con menos horas de acompañamiento de su familia que van a la escuela. Y hay un sinfín, ¿no?, de condiciones y en mi experiencia lo que me pasa y como generación, digamos, el otro día vi un informe, soy parte de una generación que por primera vez es más pobre, tiene peores condiciones económicas que la anterior generación. Sí, eso es terrible. Por primera vez. Y me parece que cuando uno quiere, las nuevas generaciones que se están recibiendo, entrar a la docencia, obviamente tiene docentes con más experiencia que necesitan mayor cantidad de horas para trabajar, para sostener, y hace que incluso evitando la jubilación en términos económicos, y las nuevas generaciones que nosotros tenemos, institutos superiores, universidades, digamos, o chicos que estudiaron en otro lado y vuelven a trabajar, que se les complica agarrar el trabajo, entonces empezás a tener docentes con una sobrecarga horaria, una situación económica, y nuevos docentes y nuevas docentes Que no encuentran trabajo. ¿no? Entonces hay una interrelación cuando la cuestión económica está complicada, ¿no? La nueva estatalidad de la que hablabas vos, de la que habló Cristina, incluye también una nueva escolaridad, por llamarlo de alguna manera, un repensar la educación, porque como bien lo marcaron ustedes en algunos aspectos, hay cosas que no le cierran a nadie, no le cierran al docente, no le cierran a la familia, no le cierra al estudiante, no le cierra al Estado, que por ahí dedica un esfuerzo en guita muy grande, y sin embargo nadie parece estar conforme. Hay que repensarlo también eso, ¿no? Pero repensarlo en serio, no poner parches o un nuevo sistema de calificación, esas cosas que se vienen haciendo. Digo, ustedes como docentes deben captar el descontento que hay entre sus pares con esto de los nuevos planes de estudio en el secundario, el que recursa, el que intensifica, el que hay que preparar una clase para esto, para el otro, es mucha carga para el docente, ¿no? Sí, a lo mejor con escuelas que no tienen capacidades en las aulas para tener tantos chicos. Sí, yo lo que pienso, los cambios en educación son lentos. Sí. Llevan mucho tiempo. Sí. Deben serlo. Cuando uno piensa, por ejemplo, la ley 1420 de educación, la que instaló la alfabetización masiva en la Argentina como derecho para todos y todas, tardó 50 años en lograrse la alfabetización masiva. Entonces, los cambios son lentos, pero por supuesto que tiene que haber una planificación, una dirección, una voluntad política de llegar a ese lugar y también de trabajar, en el caso de si hay que trabajar con los docentes, bueno, con las familias, con la comunidad. Yo creo que cuando Cristina plantea la escuela comunidad, también plantea esto. Bueno, hay que dialogar con la comunidad, hacerse cargo, construir presencia, generar un diálogo en ese sentido. El trabajo es mucho, es grande, pero bueno, en eso estamos. Ayer me recordaba justo, Rogelio encabezó un encuentro con trabajadores cuando pensamos en el docente trabajador y esta situación que no se da solo en los docentes, que no se da solo en los empleados públicos, sino en todo el sector trabajador. Sí, hay un ataque, una decisión directa de atacar al sector trabajador de la sociedad, ¿no? Sí, destruir sí, está claro, en ese sentido. Y a la familia, ¿no? Esto, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? La cantidad de horas que le tenés que dedicar a trabajar para poder tener un rédito económico, para poder mantener a tu familia, para poder darle de comer a tus hijos, educación, vestirlos y demás, es tiempo que le quitas a la familia, digo. No eso, me parece que da la sensación como que el objetivo final es la familia, es destruir ese concepto de familia. Sí, o todo lo que sea organización comunitaria, esto claro.
Ya lo hemos vivido, ya lo hemos vivido. Yo insisto con esto, como la escuela se hace cargo muchas veces, a pesar de las dificultades, de las adversidades. Hasta en el sentido, pensaba yo... Es que creo que la escuela siempre se hace cargo. Y es donde Siempre saltan las primeras alarmas de los problemas sociales. Es sí, escuela. a ver, es sí. Claro. Primero que la escuela es la institución por excelencia que tiene presencia en todos lados. Y eso a mí me emociona. Nosotros, bueno, desde la jefatura acompañamos los actos distritales y hemos hecho muchos actos en escuelas rurales. Bueno, por supuesto las inspectoras, la jefa distrital tiene una presencia mucho más asidua, los consejeros escolares, en las escuelas rurales. Pero esa idea de que nosotros llegamos y no hay un destacamento policial, no hay una salita, no hay un banco nación ni un banco provincia, pero hay una escuela. Sí. Siempre hay una escuela. Siempre. Por eso la escuela muchas veces se ocupa de cuestiones sociales que son absolutamente necesarias, como el alimento, como cuestiones de salud, porque tiene esa capilaridad, potencia de llegar a todos lados. Por eso también nos preocupan algunas, no listas, pero sí tal vez algunas personalidades que estén en algunas listas o que son parte del Consejo Escolar, que no creen en la educación pública, que no creen en el Estado. Y realmente nos preocupa. ¿Qué puede llegar a ser una persona que cree que el Estado debe desaparecer? O sea, si el Estado debe desaparecer, deberían que desaparecer las escuelas. Y están presentes en algunas listas. Eso es realmente preocupante. Pero bueno, desde nuestro lado, siempre. El peronismo es humanista, el peronismo cree en la educación pública, cree en la formación de las personas, en tanto en la realización de su potencialidad personal, pero también que en el aporte que puede hacer a una comunidad. Y en ese sentido trabajamos mucho. Bueno, y sigan así, porque hace falta mucho trabajo. Sí, compromiso. Les agradecemos este paso por acá, por el Pasado de Rosca. Los esperamos seguramente acá el 7 de septiembre. Algún compañero o compañera va a venir a darnos cuenta de cómo va la cosa. Así que muchas gracias por venir. ¿Yo podría decir algo más? Sí. Ya estamos muy fuera de tiempo. No. Bueno, quisiera invitar a todos y a todas a votar. Votar es el acto, uno de los actos democráticos que fortalecen nuestra comunidad, nuestra representación. Es necesario poner un límite, decir basta, hasta acá no podés meterte con la universidad, no podés meterte con el Garrahan, con la educación pública, con los jubilados, con todo lo que también nos representa como sociedad. Quisiera pedirles que nos acompañen con su voto en esta lista que encabeza Rogelio Iparraguirre. Rogelio hace muchos años viene trabajando por Tandil sin mezquindades, gestionando desde su lugar de concejal en su momento, desde su lugar de hoy diputado nacional. Ha gestionado obras valiosísimas y que le han cambiado la vida a muchas comunidades educativas. Digo, y solo por mencionar, el Jardín de Infantes 912, el Jardín de Infantes 927, 918, 28. El edificio del IPAD también tuvo mucho trabajo de Rogelio detrás en su gestión, es bellísimo, el más grande educativo inaugurado en la provincia. Sí. Otras acciones como el trabajo en ludopatía con adolescentes que realizamos el año pasado, sus gestiones por la universidad. Entonces, bueno, Rogelio nos llena de orgullo y nos convoca a trabajar mucho por Tandil, nos pone una vara muy alta y esperamos con Franco estar a la altura de esa tarea. Bueno, muchísimas gracias. Vayan a votar. Divino, divino. Manuela Casal y Franco Suárez, candidatos a consejeros escolares por Fuerza Patria, estuvieron aquí en Pasados de Rosca.